Ok, buenas tardes. Hoy estamos a 25 de diciembre del 2021. Casi terminamos el año y vamos a estudiar hoy el capítulo 14 de Primera de Reyes. Bienvenidos a todos y bienvenidos a las personas que verán este programa después, con la buena voluntad de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, porque de ti recibimos el llamado de hablar y no quedarnos calladas en todo momento, en cada circunstancia. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos mandas esto, pero tú eres el que haces la obra. Nosotros nada más seguimos lo que tú nos dices. Te pedimos que nos bendigas en esta lección un poco complicada para entender las cosas que tú has escrito ahí, para que nosotros recibamos una manera para conducirnos en el futuro. Te pedimos que tu espíritu venga dentro de nosotros para que nos ayude a hablar las cosas conforme a tu voluntad, que nada sea dicho que no sea de tu voluntad. Prepara los corazones de las personas que han de escuchar para que sean sus vidas transformadas como tú has transformado nuestras vidas y nos has permitido, aunque vivamos aquí en la tierra, tener la posibilidad como si estuviéramos en el cielo. Por la forma, Señor, como tú preparas nuestros corazones y nuestro anhelo de buscarte con todo nuestro ser. Y eso, Señor, es como si estuviéramos viviendo en el cielo, como si estuviéramos viviendo en la eternidad. Te pedimos, Padre, por las personas que están enfermas, por las personas que están en necesidad de que sus familiares sean convertidos, por todas las personas que están siempre implorándote por algo, Señor. Tú sabes cuáles son las necesidades. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver ahora el capítulo 14 de Primera de Reyes. Pero para poder entender lo que está pasando en este capítulo, para poder entender por qué Jeroboam está mandando a su esposa a buscar al profeta Ahías, aquel profeta que en el pasado le dijo que él iba a ser el rey de las 10 tribus. ¿Ok? Bueno, en el capítulo 13 vimos la presencia de un varón de Dios que vino a decirle a este Jeroboam lo que iba a pasar, una profecía tremenda. Y para demostrarle que era verdad, le dijo que el altar donde Jeroboam estaba quemando incienso, que se iba a partir en dos sin haber ni un terremoto y que además todas las cenizas se iban a esparcir por todos lados. Jeroboam se puso muy furioso, les dijo a sus súbditos, deténganlo, detengan a ese hombre. Cuando él tenía su mano extendida, se le secó y ya no la pudo mover. ¿Qué estaba haciendo Jeroboam? Si nos vamos al capítulo 12, al final del capítulo 12, podemos ver lo que estaba haciendo Jeroboam cuando este varón de Dios llegó al momento en que estaba quemando incienso. Jeroboam había hecho 2 becerros de oro. Uno lo puso en el norte, en Dan, y otro lo puso en el sur, en Betel. Además, les dijo a los que quisieran ser sacerdotes que se anotaran para convertirlos en sacerdotes, aunque no fueran de la tribu de Leví. Además, en los lugares altos, en las colinas, hizo altares donde podían estar ahí adorando los ídolos y quemando incienso. Él puso esos ídolos y les dijo que esos ídolos eran los que los habían sacado de Egipto. Imagínense la dificultad que hubo tan tremenda para sacarlos de Egipto con la mano poderosa de Dios. Y él está diciendo que esos 2 becerros de oro son los que los sacaron de Egipto. Los convierte en los ídolos y les dice, ya no hay necesidad de que vayan a Jerusalén. ¿Para qué?
les puso trabas, les puso obstáculos para que pudieran ir. Y no solamente eso, cambió la fecha del mes séptimo en el día 15 del Día de los Tabernáculos, lo cambió para otro mes más, en el día octavo. Entonces, Jeroboam está haciendo y deshaciendo, y en ese momento, cuando llega el varón de Dios, él es cuando él está quemando el incienso y sucede lo de la mano que se le secó y le pide al varón de Dios que ruegue a su Dios que lo sane, y así es sanado, pero ni con eso se arrepintió Jeroboam, ni con eso. Y después las profecías que hace el varón de Dios, diciendo que después de 300 años, cuando esté el rey Josías reinando, lo que va a suceder sobre esos altares es tremendo, porque van a hacer sacar todos los restos, los huesos de todos esos sacerdotes, disque sacerdotes, que están haciendo que el pueblo peque, los van a traer y los van a quemar sobre esos altares, excepto los restos del varón de Dios. Y el que se le juntó, ¿se acuerdan? Ese hombre que era un falso profeta, un viejo profeta, dice aquí en el capítulo 13. Entonces, ya que estamos en esto, ya que estamos viendo cómo Jeroboam se ha resistido, primero, no tomó en cuenta que el profeta Ahías le dijo que el país de Israel se iba a dividir en dos y que él iba a ser rey de 10 tribus. No, ni eso lo convenció. Tampoco lo convenció el varón de Dios que vino a decirle que el altar se iba a partir en dos y que iba a esparcirse toda la ceniza. Después de estar viendo esos dos milagros, no se arrepintió Jeroboam. Bueno, pues ahora vamos a ver que Dios le está dando otra oportunidad. Otra oportunidad de ver a otro que es también enviado por Dios, que es representante de Dios. Y ni así Jeroboam se va a arrepentir. Vamos a empezar entonces con Primera de Reyes, capítulo 14. Profecía de Abías contra Jeroboam. Pero primero vamos a ver unos textos. Okay, Primera de Reyes 14. Dice, Jeroboam abandonó a Dios, pero, eso no significa que dejó de creer en él, no dejó de creer que él existe, solo que ya no le obedece. O sea, cree que él existe, sabe que él es el Todopoderoso, pero no le obedece. ¿Ustedes saben de alguien más en esta misma situación que creen en Dios, pero no le obedecen? Ok, les voy a dar una pista. Vamos a Santiago 2:19 y ahí vamos a encontrar quienes creen en Él, pero no le obedecen. Santiago está casi al final del libro, de la palabra de Dios, pero está antes de primera, segunda y tercera de Juan y está después de Hebreos. ¿Ok? Entonces, Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? También, bien haces. También los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, pero no obedecen. En esa posición está Jeroboam. Él cree. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de por qué sabemos que él cree en Dios, y tiembla, pero no obedece. Ahora vamos a buscar en Santiago 5, versículos 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20 dice,
Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si vemos que alguien se ha extraviado y si nosotros le hablamos y los hacemos volver del error, salvamos un alma y multitud de pecados. Bueno, este es el caso exactamente de lo que está pasando con Jeroboam. Dios en su misericordia. Ya van 2 personas que mandan. Ahorita vamos a ver este segundo que Dios le pone en el camino para que sepa quién es el Todopoderoso. Muy bien. Luego dice, el profeta Ahías. Ahorita vamos a ver en acción al profeta Ahías. Vamos a volver a Primera de Reyes, capítulo 14. Primera de Reyes, capítulo 14. Ahorita vamos a ver en acción al profeta Ahías. Él ya está muy viejito, está más bien él ya está ciego, ¿ok? Pero ¿quién fue ese profeta Ahías? ¿Quién fue ese profeta Ahías que en los capítulos anteriores, en el capítulo 11, vamos a verlo en acción? Capítulo 11, 29 a 32. Vamos a recordar lo que está sucediendo aquí. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, aquí todavía Jeroboam no es rey, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Silonita significa que era de Silo. Acuérdense que en Silo había una escuela de profetas. Y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos 2 solos en el camino. ¿Quiénes son esos 2 solos? Jeroboam y el profeta Ahías. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Eso tiene un simbolismo, vamos a ver. Versículo 31. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón. Acuérdense que en este momento, cuando está hablando el profeta Ahías, Salomón es rey de todas las tribus, de las 12 tribus, pero en este momento él está profetizando que va a romper el reino. Y a ti te daré 10 tribus, le dijo a Jeroboam. 32. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las ciudades de Israel. ¿Ok? Entonces, ese es el profeta Ahías con el que había tenido ya un contacto este Jeroboam. Ahora, ¿por qué vuelve a querer tener contacto con Ahías? ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a empezar a leer la narrativa de Primera de Reyes 14. Dice, en aquel tiempo, Abías, este no es Ahías, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Abías, ¿a qué le suena Abías? Abías le suena a que tiene un nombre muy especial. Ab, padre, Ías, que en el hebreo se diría Abya, Abya, entonces es el padre, mi padre es Dios, Abías. La I después de la Ab, I es mi padre es Dios. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Jeroboam, todo el daño que ha hecho a las 10 tribus de Israel y por causa de él van a suceder cosas terribles. En este capítulo lo vamos a ver, pero tiene un hijo que sigue a Dios. Tiene un hijo que tiene el nombre de Dios. Y no solamente el nombre, tiene el Espíritu de Dios. Vamos a ver por qué. Dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo y dijo Jeroboam a su mujer, a su esposa, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, a este profeta que le dijo que él iba a ser rey de las 10 tribus. El que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma
en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. ¿Cuál niño? Este que está enfermo, el hijo de Jeroboam, el que se llama Abías. Ok, Jeroboam no le está preguntando al profeta que si el niño se va a salvar. No le está pidiendo que haga oración por él para que se salve. Lo único que quiere que sepa es qué va a pasar con él. ¿Ok? Entonces, y la mujer de Jeroboam lo hizo así, o sea, le pidió que fuera disfrazada. Vamos a ver. No importa cuán apartado del Todopoderoso estaba Jeroboam. En tiempos de desesperación, como en este caso de que su hijo está enfermo, se vio en la necesidad de alguien que le diera verdadera esperanza. Fíjense bien, en tiempos de desesperación, no importa si son ateos, no importa si no creen, no importa si están apartados, no importa si no han estado siguiendo la palabra, siempre la persona tiene un anhelo de que alguien le dé una verdadera esperanza. Pues así fue con Jeroboam. ¿Por qué no consultó Jeroboam a sus sacerdotes? Acuérdense, en el capítulo pasado vimos que Jeroboam tenía sacerdotes y tenía profetas. Ese profeta viejo que le engañó al varón de Dios era profeta. ¿Y por qué no consultó con sus ídolos? Exactamente. Jeroboam sigue creyendo en el Todopoderoso, pero no lo obedece, como los demonios. Creen en él, pero no lo obedecen. Exactamente en esa posición está Jeroboam. Y hay otra cosa que nos va a indicar algo muy importante. Salmo 31:24. Vamos a buscar Salmo 31:24. Dejamos un papelito ahí. Salmo 31:24. Salmo 31:24 dice: Esforzaos todos vosotros los que esperan en Yud Het Hei, y tome aliento vuestro corazón. Fíjense bien, dice la palabra de Dios, que aunque nosotros estemos pasando por dificultades, que aunque estemos en una situación tremenda, una situación de persecución, de tribulación, dice que nos tenemos que esforzar todos nosotros y que los que esperamos en el Padre Todopoderoso. Y tenemos que tomar aliento en nuestro corazón, aliento en nuestro corazón. No permitamos que desfallezcamos. Acuérdense cuando estén en situaciones difíciles, lo primero que hay que hacer es poner alabanzas en la casa, alabarlo con todo nuestro corazón, buscar su palabra, buscar la oración, la súplica. Ok, vamos ahora a Salmos 42:11. Salmos 42:11. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? No debemos permitir que eso acontezca en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos quién es nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Todopoderoso. Vamos a buscar ahora Efesios. Efesios 2:12. Efesios 2:12. 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Fíjense bien, la ciudadanía de Israel. ¿Significa eso que tenemos que ir a Israel a buscar que nos
sellen un pasaporte que diga que nosotros somos ciudadanos? No. Este versículo habla de otro tipo de ciudadanía, una ciudadanía que es una entidad espiritual, que es la que buscamos. ¿A través de qué? Aquí vamos a ver cómo la obtenemos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Esa ciudadanía viene cargada de pactos, pactos de la promesa, sin, sin esperanza y sin Dios en el, perdón, y ajenos a los pactos de a la promesa. Y no tenemos esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora que tenemos esa ciudadanía de Israel, que es una ciudadanía de entidad espiritual, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo podemos tener esa ciudadanía? Por la sangre de Cristo. Creer en Él, que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y esa ciudadanía de Israel viene cargada de pactos y de promesas. Vamos otra vez a Primera de Reyes 14. ¿Por qué Jeroboam mandó a su esposa disfrazada? Ujú. Cuando uno va disfrazado a algún lugar es porque no queremos que sepan que yo soy. ¿Por qué entonces mandó a su esposa disfrazada? ¿De quién quería Jeroboam esconder a su esposa? ¿Qué quería Jeroboam evitar que los otros supieran? Exactamente lo que ustedes están imaginando. Porque si su gente, o sea, los de Israel, Efraín, se entera que ella va a consultar al verdadero profeta de Dios, al profeta Ahías, significa que Jeroboam no confía en lo que digan sus propios profetas en Israel, Efraín. Por eso la mandó disfrazada. Ujú. ¿Qué les parece? Él sigue creyendo en el Todopoderoso. Él sigue creyendo que la verdad está en lo que le pueda decir el profeta Ahías, pero no quiere que su gente sepa, porque si su gente se entera, dejan de tenerlo a él como rey. Se van para Jerusalén, para allá, para el sur, y entonces se vuelven otra vez con Roboam, el hijo de Salomón, y lo abandonan a él. Fíjense hasta qué grado llega Jeroboam de permitir que toda esa gente se pierda, que su alma se pierda. Pero él sabe muy bien a dónde ir. Ok, vamos a leer entonces, dice en el capítulo 4. Vamos a ver qué pasó con la mujer disfrazada de Jeroboam. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías el profeta. Y ya no podía ver a Ahías, estaba ciego, casi ciego. ¿Ok? Porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. 5. Mas Yahweh, o Yud-Heh-Vaheh, o Adonai, había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, y que está enfermo, y así le responderás. Pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. O sea, ya le está diciendo, va a venir disfrazada. ¿Pero para qué? ¿Para qué le dice al profeta Elías que viene disfrazada si él ni siquiera puede ver? Mm, muy bien. Vamos a ver. Para que ella sea la que se convenza de que lo que le va a decir el profeta Ahías es la verdad, es fiel, y eso es lo que va a suceder. Versículo 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam. Entra mujer de Jeroboam. Y ella, ¿cómo se habrá quedado? Oh, ¿cómo supo este señor? Porque, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura.
ve y di a Jeroboam, así dijo Yud-Heth-Vah-Hei, el Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Ve y dile a tu esposo, tú no eras un nadie, eras una persona común ahí en Israel y yo te levanté como rey de las 10 tribus de Israel. Y mira lo que has hecho, mira lo que has hecho. 8. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Ujú. Ve y dile a tu esposo, ve y dile que yo lo convertí en rey. De ser él una persona común, se convirtió de un día para otro en rey. Yo lo hice, dice el Padre. Y además, no se ha comportado como yo le pedí que lo hiciera. No se ha comportado como mi siervo David. Versículo 9. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes que ti. O sea, ¿cuántos reyes ha habido anteriormente? Bueno, tenemos al rey Saúl. Jamás obligó al pueblo a dejar al Todopoderoso y a irse detrás de los ídolos, por más malo que fuera. Siguió David, tampoco. Siguió Salomón, él se convirtió en idólatra, pero jamás hizo que su pueblo se convirtiera en idólatra. Jamás los obligó, jamás les hizo ídolos para que los adoraran. Versículo 9, sino que hiciste lo malo sobre todo los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme a mí y me echaste tras tus espaldas. Me hiciste enojar, Jeroboam, con esos dos ídolos y me echaste sobre tus espaldas. Muy enojado está Adonai. Versículo 10. Por lo tanto, ahí vienen las consecuencias, Jeroboam, de todo lo que has hecho. Por lo tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón. Así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Fíjense nada más cómo va a acabar toda la dinastía de Jeroboam, barrida como si fuera estiércol. Fuera. Versículo 11. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Ujú. De su descendencia, se lo comerán los perros cuando estén muertos. Y el que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo. O sea que van a ser comidos ambos por animales impuros. Porque Yud-Heth-Vah-Hei lo ha dicho. Versículo 12. Y tú, levántate y vete a tu casa, le dijo a la mujer. Ve y dile a tu esposo todo esto. Mujer disfrazada. Y tú levántate y vete a tu casa. Y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño, Abías. Y todo Israel lo endechará, o sea, llorarán por él. Y le enterrarán. Porque de los de Jeroboam, solo él será sepultado. Aquí tenemos otro caso de sepultura, como lo vimos en el capítulo pasado, como que era importante que fueran sepultados. Solo él será sepultado por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Adonai, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Es el único donde se ha encontrado algo bueno. Entonces, ese niño que está muriendo, pues muy probablemente no se llevaba bien con Jeroboam, porque Jeroboam estaba haciendo todo
lo contrario a lo que Dios mandaba. Versículo 14. Y el Padre levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en ese día y lo hará hoy mismo. O sea que Jeroboam y toda su dinastía va a desaparecer. Versículo 15. Adonai sacudirá a Israel al modo de la caña que se agita en las aguas, y él arrancará de Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando al Padre Todopoderoso. ¿Qué está diciendo aquí? Todos los de las 10 tribus, todos los de las tribus del norte, las tribus de Israel, Efraín, van a ser echados de la tierra prometida y van a ser esparcidos, y dice aquí, más allá del Éufrates. ¿Por qué? Porque nunca pusieron objeción, nunca le objetaron a Jeroboam lo que estaba haciendo, nunca se levantaron en armas y le dijeron, no, nosotros queremos seguir al Padre Todopoderoso, Él nos ha dado mandamientos, estatutos, nunca se levantaron, fueron y siguieron las órdenes de Jeroboam. 16. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, que era donde vivían, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó, o sea, lloraron todo Israel conforme a la palabra de Yud Het Bai Hei, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Ese libro está perdido y todavía no aparece. 20. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora. Vamos a ver Romanos 1:18. Romanos 1:18 está en el Nuevo Testamento después de los Evangelios. Romanos 1:18. ¿Se iba a quedar Jeroboam sin su debido castigo? Aquí dice que no. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Jeroboam detuvo toda la verdad injustamente e hizo a muchos, a casi todos caer. Aunque acuérdense que cuando recién sucedió la división, los que verdaderamente eran fieles al Padre se regresaron allá a Judá. ¿Ok? Vamos a ver ahora el Salmo 139:7. Salmo 139:7. Salmo 139:7 al 10. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estarás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Eso significa que no podemos huir de Él. ¿Cuál es nuestra posición mejor? Es estar junto a Él, siguiéndolo a Él. Vamos a buscar Isaías 43:2. Isaías está adelantito, unos cuatro libros adelante. Isaías 43:2.
Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Grandes promesas para los que le siguen y le adoran, en verdad. ¿Por qué solo Abías, que significa mi padre es Dios, quien era hijo de Jeroboam, fue el único hijo que fue sepultado? ¿Por qué sería que él fue el único que fue sepultado? Los otros comidos por los perros o comidos por los pájaros. Y después el estiércol barrido hasta desaparecerlo. Ujú. Vamos a ver por qué. Dice Salmo 116, 15. Salmo está antes, unos 4 o 5 libros adelante. Salmo 116, 15. Dice, pongan mucha atención a este versículo, dice, estimada es a los ojos de el Padre la muerte de sus santos. Ujú. Estimada es a los ojos del Padre, a los ojos de Dios, la muerte de sus santos. Se considera como un privilegio la muerte en ocasiones, como en esta ocasión. El Padre prefirió que el niño Abías muriera a que siguiera viviendo ahí donde estaba Jeroboam y toda su maldad. ¿Aprovechó Jeroboam esta oportunidad para pedir perdón y arrepentirse? ¿Cuántas oportunidades ya ha tenido Jeroboam? ¿Cuántas oportunidades le ha dado el Padre para que se arrepienta? Ujú. Vimos cuando vino el profeta, el varón de Dios, le advirtió y no se arrepintió. Vimos cuando él mandó a su esposa disfrazada y profeta Ahías le dijo lo que iba a acontecer y sucedió exactamente que se murió su hijo y no se arrepintió. ¿Ok? Vamos a volver a Primera de Reyes 14. Vamos a regresar al reinado de Roboam. Ujú. Al reinado de Roboam. Que es en el capítulo 14, perdón, en el capítulo 14 de Primera de Reyes, versículo 21. Vamos a ver quién era este Roboam para recordar. En el capítulo 12 tenemos una especie de resumen de todo lo que pasó con él, con Roboam. Acuérdense que murió Salomón, le dejó su reino a su hijo Roboam. Después los de las tribus del norte vinieron y le dijeron a Roboam, le dijeron, oye, tú vas a ser el siguiente rey, pero ayúdanos, por favor, porque tu padre nos cobraba demasiados impuestos y nos ponía a trabajar bien duro, muy duro. Eran las cosas que teníamos que hacer nosotros para él, con toda esa exageración de gente que tenía en su palacio y con todo la, la, la exorbitante cantidad de riqueza que él estaba acostumbrado. Entonces, Roboam pidió consejo a dos diferentes grupos, a los ancianos que le dijeron,
oye, tú hazte tu siervo, el siervo de ellos y háblales bien. Pero Roboam no quiso obedecer, no quiso hacerles caso a ellos. Fue con los jóvenes y ellos le dijeron, mira, ¿sabes qué? Háblales más fuerte y pones el trabajo más duro. Y ese fue el consejo que Roboam prefirió exponerles cuando volvieron después de 3 días los de las tribus del norte. Y entonces lo que ocasionó fue que se dividió el país. Jeroboam se quedó con las tribus del norte, que se llaman las tribus de Israel, Efraín, y Jeroboam solamente se quedó con Judá, que estaba también ahí Benjamín. Roboam quiso luchar y traer soldados, pero Dios le mandó a hablar a través del profeta y le dijo, no, 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 esto yo lo estoy ocasionando. Así es que regresense a su casa. Y así fue. Bueno, ese Roboam se quedó solamente ahí. Vamos a ver entonces a continuación qué es lo que está pasando con este Roboam. ¿Se portó bien? ¿Se portó mal? ¿Obedeció o no? Acuérdense que ahí estaba Jerusalén, la ciudad que el Padre Todopoderoso había escogido para poner su nombre. Pero Roboam, desgraciadamente, se dejó llevar por las influencias de su madre. ¿Qué tipo de madre tenía? Vamos a ver. Dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén. Ok, esto no significa que ya se murió Jeroboam. Los dos están reinando paralelamente, solamente que el escritor decidió ya terminar ahí la vida de Jeroboam, pero estaban al mismo tiempo reinando. Entonces, Roboam reinó por 17 años en Jerusalén, ciudad del Padre Todopoderoso, la que él eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre de este Roboam era Naama Amonita. Aquí ya salió el peine, porque entonces su madre, que era una idólatra, era amonita. ¿Quiénes eran los de Amón? Acuérdense que Lot, cuando explotó allá todo en Sodoma, él se quedó solamente con sus 2 hijas y las hijas lo emborracharon para tener hijos con él. Uno fueron los moabitas y otro fueron los amonitas. Entonces, de ahí viene esta idólatra amonita, madre de Roboam, que no fue buena influencia para este rey. 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, Judá aquí está incluyendo al rey y a todos los habitantes de ahí también, a la mayoría, me imagino. Y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. 24. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea que se portaron más o menos como los de la tribu del norte, no muy diferentes. 25. Al quinto año de Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Egipto, imagínense, el Egipto que ya había quedado atrás, el Egipto que ya habían ellos derrotado, el Egipto que todo el ejército quedó bajo el mar Rojo. Entonces, en el quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Yud-Het-Vai-Hei, acuérdense el gran templo que había construido Salomón, con muchísimo oro, y los tesoros de la casa real, y los saqueó todos, se los llevaron. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. O sea, para reponer los de oro que se llevaron los egipcios, él hizo unos de bronce. Y los dio a los capitanes de los de la guardia
quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Adonai, los de la guardia lo llevaban y lo ponían en la cámara de los de la guardia, como que era un proceso especial. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo, ese libro de las crónicas, ese sí lo tenemos y es el que es después de los reyes. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Entre las tribus del norte y las tribus del sur. Hubo guerras todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama. Es la segunda vez que lo dicen, por algo será, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Y aquí terminamos el capítulo 14. Un momentito. La mayoría de los próximos reyes que vamos a ver van a ser peores. El libro de los reyes nos muestra que el rey verdadero debe ser uno que obedezca al Todopoderoso. Todos los profetas muestran que ese rey es el Mesías, nuestro Redentor. Y no hay nadie mejor. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a permitir que las personas que quieran hacer preguntas, testimonios, agradecimientos, lo puedan hacer. Almita, muchas gracias. A mí me impresiona muchísimo, Ajá. pues la maldad y cómo escuchar consejo de jóvenes Ujú, pudo traer tanto desorden, tanto daño, ¿no? A tanta gente a lo largo de la historia, ¿no? ujú. Claro, como decías, fue parte del plan del Señor, ¿verdad? Sí. Pero pero sí vemos nuestros jóvenes cómo ha decaído tanto o sea, cómo ha decaído la sociedad y los jóvenes pues van de mal en peor, ¿no? Ujú, Eso es bien triste y a mí me mueve mucho porque tengo 3 jóvenes en casa. ajá, Mis hijos son jóvenes y bueno, pues con la gracia del Padre hemos tratado de educarlos en sus caminos, ujú. pero observo otros jóvenes, ¿no? Digo, todos los observamos y es bien triste, ¿verdad? Muy triste, muy triste. Sí, Almita, gracias. Gracias, Fanny. Fanny linda. Shalom Almita. ¿Y Iris? Sí, hacías una pregunta con respecto a Abías, el hijo de Jeroboam. Sí. Ujú, Y Abías era un niño. ujú, eh, eh, y supongo yo que fue considerado inocente, por eso fue sepultado. ujú, Porque un niño no puede cargar con las maldades de su padre. Lo dice la escritura también, ¿no es cierto? ujú. Y el que haya caído enfermo, bueno, es un golpe que debe haber sido grande para Jeroboam. No, aquí no lo nombra, pero como padre tiene que haber sido un golpe. Ajá. Es como una corrección, digamos, ¿no? Porque él estaba haciendo las cosas muy mal y bueno, y otra cosa también pienso es que también el Eterno muchas veces hace este tipo de cosas, por ejemplo, que muera el hijo de Jeroboam, para que no se pervierta con el paso de los años, porque estaba todo pervertido Todo. ahí, Ujú, todo pervertido. Entonces, quiso como sacar a ese inocente de ahí y que, bueno, y que quedara limpio.
Ujú. digámoslo así, ¿no es cierto? Porque realmente todo lo que pasó, Jeroboam no tenía más cosas por hacer, creo que las hizo todas. Realmente es muy mal, aparte la avaricia de él, porque él prefirió que todo el pueblo se perdiera, Ujú. como dice la escritura, guías ciegos, ¿no es Días cierto? ciegos, sí. Guías ciegos que conducen y Ujú. que para que vayan todos a morir al precipicio. O sea, él no tenía empacho en hacer las cosas mal, no le importaba que fuera de su pueblo con tal de él seguir gobernando. Era lo único Era- que él quería. Ujú. claro, era tanta la avidez de poder que tenía que no le importaba si la gente se perdía, porque un buen rey nunca hubiera permitido, ¿no es cierto? Ujú. Y él podía haber dejado, o sea, si dejaba que las cosas pasaran como tenía que pasar y él obraba correctamente, se le dieron 10 tribus, no es poco. No, 10 tribus. muchísima. Él, habiendo hecho las cosas bien, la gente no tenía por qué querer irse al mando de Roboam, que irse para el sur, Ujú. ¿no es cierto? Eso es lo que yo pienso, que si él hubiera actuado de otra manera, pero bueno, el Eterno ya tenía todo fijo, ¿no es cierto? Porque el Eterno sabe las cosas que van a pasar. Ujú. Él no necesita ver qué es lo que va a hacer la gente, él ya sabe lo que van a hacer. Ujú. Por lo tanto, bueno, pero siempre se les da la oportunidad porque acá vemos que él puso una gran responsabilidad en Ujú. sus manos, le dio un poder muy grande Ujú. para que, bueno, Y le dio 2 oportunidades para arrepentirse. claro, claro, le dio oportunidad, porque el Eterno es así, el Eterno avisa, el Eterno Ajá. muestra, él nunca hace una cosa que la otra persona no sepa, después enviar a su esposa Ujú. disfrazada, o sea, todo con mala intención, porque claro, ¿qué podía decir? No confío en los que puse en el templo, claro que no, porque Ujú. no eran gente de Dios, no eran levitas legítimos, como decía la escritura, que Ujú. se tenía que mantener en el levirato los sacerdotes. Sí. Entonces es donde él ahí, ¿no es cierto? Bueno, él demuestra lo malvado que fue y por eso después dice la escritura que a toda su casa se la comieron los perros o si los que cayeron en el campo se lo comerían las aves. Las O aves de sea, rapiña. Sí, las aves de rapiña. las aves de rapiña obviamente siempre tienen que ser ese tipo de aves que nosotros no podemos comer justamente, ¿no? Porque son carroñeras. Sí. Ujú. Eh, pero realmente fue tremendo, tremendo lo que ha hecho. Y bueno, Sí, y él ahí viene, fue el peor de los reyes. claro, ahí viene después, ¿no es cierto? Más, ya viene ya el exilio, digamos, ya viene que se lo llevan los asirios, Ujú. se lleva todo ese pueblo, y Ujú. bueno, y ahí es donde se produce. De ahí es que fuimos a parar a todas partes del mundo, o Ah, sea, sí. pero esto formaba todo parte de un plan, ¿no es Ujú. cierto? Sí. Es el plan de que toda la gente perdiera la identidad, Ujú. todos estos hijos o sea, todas estas tribus perdieran su identidad y salieran para cualquier lado, ¿no es cierto? Porque ya no sabían ni a dónde tenían que ir, no sabían de dónde eran, ni a dónde pertenecían. Ujú. Después de tanto tiempo perdieron todo tipo de brújula. Ujú. Así es que bueno, Almita, Ujú. eso quería comentar. Gracias, Iris. Gracias. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces vamos a orar para cerrar y como quiera podemos seguir platicando.
listas. Gracias te damos, Señor Padre Todopoderoso, porque tú pones todos estos acontecimientos en estos capítulos para que podamos entender cuáles son las cosas que forman parte de tu personalidad, como el hecho de que siempre le das oportunidad a los que están haciendo mal para retraerse, para arrepentirse, y lo vemos aquí claramente con Jeroboam, a quien le fue mandado el varón de Dios y el profeta Ahías. Gracias, Padre Santo, porque tenemos nosotros la certeza de que tenemos un Padre misericordioso. Y gracias también te damos porque tú siempre le mandas decir a los profetas lo que va a suceder para que nos adviertan. Nunca haces las cosas así en secreto ni tampoco sin advertir. Gracias porque también nosotros podemos ver la, la perfecta voluntad que tú tuviste para con este muchacho que murió joven y que era, era un hijo tuyo, el hijo de Jeroboam llamado Abías. Llévanos con bien, bendícenos en esta semana que viene, protégenos de todo mal y todas las personas que estén en vuelo, Señor, protégelos de todo mal porque estas son fechas de mucho movimiento en los aeropuertos. También protégenos del virus y te pedimos que nos traigas con bien al siguiente Shabbat Shalom en esta misma hora y en sábado. Gracias te damos, Padre, por tu bondad. En el nombre de Jesucristo, Yeshua Jesucristo, nuestro Padre Todopoderoso, nuestro Redentor. Amén. Ok, entonces le voy a poner en pausa. Amén, Almita, muchas gracias. Un momento.